venido. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, al Salón Príncipe de Asturias. Antes de que se me olvide, me estoy acordando que se ha excusado el presidente adjunto, Andrés Menéndez, porque bueno, está con una pequeña intervención visual, pero afortunadamente está bien. Lo único que le impedía estar en este acto tan entrañable como era su deseo, y me ha pedido que por favor lo comente. Hoy nos congrega el aniversario del Centro Asturiano. Son 137 años desde que se fundó, aunque también había unos antecedentes, una congregación de naturales del Principado en torno a la Virgen de Covadonga, y realmente es para estar de enhorabuena, de alegría, porque es una fiesta de cumpleaños. A mí me complace enormemente encontrarme con tantísimas personas después del verano. En algunos casos ya nos hemos visto, en la Quinta Asturias fundamentalmente, con ocasión de la festividad de la Santina y del Día de Asturias, el 16 de septiembre. Espero que hayáis disfrutado mucho durante las vacaciones, que hayáis descansado, que estéis todos bien, los familiares. Sabemos de alguno que está convaleciente, en proceso de recuperación, nos alegramos muchísimo. Y en definitiva, estamos aquí para decir unas palabras muy sentidas en relación a esta fecha tan destacada, tan significada para todos. Es un motivo de orgullo legítimo realmente cumplir 137 años, y tenemos que volver la vista atrás para recordar a todos los que nos han precedido, muchos muy distinguidos. Estamos pensando en el primer presidente, en el año 1881, de lo que entonces se llamaba el Centro Asturiano, el Centro de Asturianos en Madrid, don José Posada Herrera, y con él pues las distintas juntas directivas, los socios y en definitiva todos los emigrantes. Entonces el sentido de la emigración era mucho más nítido que en nuestros días, que se llega a Asturias con relativa rapidez, en coche cuando no en avión, etcétera, ¿no? De manera que estamos llamados también, además de lanzar la mirada retrospectiva, a echarla hacia adelante, hacia el horizonte, y proyectar esta obra institucional hacia el futuro inmediato, pero también lejano, por todo lo que significa, y más en estos tiempos de dificultad, de significativa desorientación, una institución como esta que abraza la fraternidad interregional, particularmente entre asturianos y madrileños, pero obviamente con el conjunto de españoles y aún de otros pueblos, como ahora veremos, y que se advierte con toda nitidez a través de los muchos actos que tenemos. Pero hay algo que también debemos destacar. No quiero extenderme mucho porque lo verdaderamente importante hoy es el disfrute y la intervención del coro. Como digo, hay un hecho especialmente relevante al que tenemos que hacer mención, y es que este año, 2018, el Centro Asturiano de Madrid, con otros 11 centros asturianos hermanos, ha recibido la medalla del Principado de Asturias, medalla de oro. Es la más alta distinción que concede el gobierno del Principado por méritos destacados. Lo hemos compartido con los descubridores de la cueva de Tito Bustillo, y estamos realmente orgullosos, muy satisfechos, y es en realidad una medalla, una distinción que se dirige a todos los emigrantes asturianos, en este caso allá donde fueran, ¿no? Muchos de ellos pues a América, sobre todo a la América hermana, por supuesto. Nos referimos fundamentalmente a Argentina. Han sido varios los centros centenarios galardonados con esta medalla también, pues en Buenos Aires, en Santa Fe, quiero recordar que en Rosario, igualmente el centro de Uruguay, el de México, que cumplió 100 años en 2018, también en Tampa, en este caso en Estados Unidos, en fin. Pero los asturianos se repartieron por todo el mundo. En Europa hay de hecho unos cuantos centros asturianos. Bien conoce esta realidad el presidente de honor de la Federación Internacional de Centros Asturianos, José Luis Casas, que nos acompaña. Y de España, el único que la recibió
por su veteranía, es el Centro Asturiano de Madrid. Bueno, es un motivo más para animarnos a proyectar, como acabo de decir, esta institución vetusta, pero al mismo tiempo vanguardista, hacia el futuro, y para seguir disfrutando, y para seguir animando a que los jóvenes nos acompañen, participen. Tenemos muchísimas actividades. Yo no me resisto a leerles algunas de este mes de octubre, que comenzó ayer con los lunes musicales. Ya vamos por la 30ª temporada, 30 años, con un concierto de apertura precisamente de temporada. Hoy este acto del coro. Mañana tenemos la presentación de un libro. Como saben ustedes, pues presentamos muchos libros de temática asturiana y de varios asuntos. El jueves 4 hay una conferencia también sobre Guinea Ecuatorial, con ocasión del medio siglo de su independencia. El viernes 5, fuera de Madrid, concretamente en Torremolinos, la agrupación folclórica El Alborá, con motivo de la inauguración de la calle o de la Plaza Asturias, pues va a actuar en Torremolinos a través del centro hermano, que es el Centro Asturiano en Torremolinos. El viernes 5 también, aquí en este mismo salón, y estamos todos invitados igualmente, es un acto especialmente destacado, vamos a hablar de discapacidad intelectual. Primera jornada, Únete, con la Asociación ADISLI y la Fundación Down de Madrid, entidades federadas a Plena Inclusión Madrid, y van a intervenir también grupos de autogestores. Yo me alegro enormemente porque una exalumna mía muy destacada, muy preparada, ha programado este acto de carácter inclusivo, donde se pone en valor, como no puede ser de otro modo, la diversidad. El sábado 6, almuerzo de las Peñas, Felecho y Felechinas. Tenemos el lunes una nueva jornada musical, son 30 años, como digo. El martes 9, presentación del libro de la asturiana Celia Álvarez, Que las ortigas no inunden tu jardín. El miércoles 10, otro acto especialmente destacado, que es con motivo del Día de la Hispanidad, acudirá el embajador del Paraguay, de la República del Paraguay, el señor don Antonio Rivas Palacios, y hablará sobre la vinculación exterior del Paraguay y su relación con España. Va a haber además una pincelada de folclore guaraní paraguayo y están todos invitados, todo el que quiera venir para el disfrute. Ya saben ustedes que la hispanidad es más que la españolidad y se refiere fundamentalmente a esa fraternidad con nuestros países de allende los mares. De manera que en este tiempo donde algunos están empecinados en levantar fronteras, en alzar barreras, muros, nosotros estamos por tender la mano y además en este sentido de hermanamiento tan importante para los pueblos, para todos. El jueves 11 y el viernes 12, la actuación de la banda de gaitas El Centro en Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Estamos muy contentos, gracias Gonzalo, también a Pilar, que la vemos y está Luis por ahí, supongo, Pilar Riesco, que es la coordinadora del Grupo El Alborá, y Gonzalo Fernández, de la banda de gaitas El Centro. Muy bien, son embajadores dentro de esta peculiar embajada que en sí misma es la institución, el Centro Asturiano de Madrid. El jueves 11, viernes, sábado y domingo 14, en el Centro Asturiano de Torremolinos, más actos del Día de Asturias. Bueno, en este caso hay un error, es el Centro Asturiano de Sevilla, perdón. Actos del Día de Asturias en Sevilla. Agrupación de la agrupación del Alborá en el expositor del Centro Asturiano en Sevilla, ubicado en la Plaza Nueva. Si alguien se quiere desplazar hacia la ciudad hispalense, pues ahí podrá disfrutar con todos. Lunes musicales el día 15, martes 16 presentación de la obra biográfica José María Díaz Alegría, que en gran medida lo ha programado don Ricardo Gayol. Y luego tenemos unos actos muy destacados que van a tener continuidad en el mes de noviembre, al menos, que son los correspondientes al ciclo Centenarios de Covadonga. Estamos celebrando en Asturias, todos los asturianos, pues esa triple efeméride. Por un lado, el centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, el centenario de la declaración de Parque Nacional al Parque
de Covadonga, y también los 1300 años de los orígenes del Reino de Asturias. Esto, si algún otro disparatado que anda por ahí tuviese posibilidad de celebrarlo, pues estaríamos ya saturados de la utilización que habían hecho a menudo desviada y aberrante de estas cuestiones, pero nosotros lo expresamos con el mayor orgullo, tenemos que decirlo con toda claridad, porque realmente no puede haber confusión sobre estas cuestiones. No, muy alto hay que decirlo, porque no hay otra racionalidad. Bien, ciclo Centenarios de Covadonga el miércoles 17, conferencia del abad de Covadonga, en este salón para todos los que quieran venir. Jueves 18, conferencia de don Álvaro Solano, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo. Y el viernes 19, conferencia de don Rodrigo Suárez Robledano, director del Parque Natural de los Picos de Europa. En realidad se ha producido un cambio, porque esta que he mencionado del día 19 será el 18 y la del 18 el 19. Pero bueno, se suele decir que el orden de factores no altera el producto, y realmente son actos muy interesantes. El sábado 20, presentación de la coral Cima de Parres y del libro digital Así es Parres, con muchas intervenciones también, muy destacadas, de algunos alcaldes, etc. Lunes 22, más música en el Salón Príncipe de Asturias. Martes 23, martes de la poesía, que coordina y lo hace magistralmente Soledad Martínez. Miércoles 24, presentación del libro Canción de cuna a una vida. Jueves 25, con motivo del bicentenario de Karl Marx, en este caso pues se va a hacer un estudio, una reflexión de carácter histórico, filosófico. Vendrán también un conferenciante para hablar de lo que supone Marx en nuestros días. Sábado 27, actuación del grupo de teatro Señaldad de este centro asturiano, que va a representar la obra en Alcalá de Henares, Matrimonio para tres. Posteriormente lo harán seguramente en nuestro salón. Lunes 29, lunes musical. Martes 30, una conferencia de nuestro gran colaborador infatigable, Adolfo Pérez Agustí, hermano de nuestro exgerente, profesor de salud natural, que va a hablar sobre prevención y tratamiento del Alzheimer. Y el miércoles 31 concluimos con la presencia del doctor Antonio Sáenz Crespo, que nos hablará sobre la situación actual de los escolares españoles. Esto sin contar las muchas actividades que afortunadamente tenemos en ese pedacín también de Asturias en Madrid, que es la Quinta Asturias. Muchas gracias igualmente a la Siana, a Alba Suárez, que sea además que es una joven muy ocupada, muy atareada con sus estudios precisamente, y ha hecho un hueco en su agenda para acompañarnos, para embellecer y rejuvenecer también este salón con su presencia. Muchas gracias, Alba, pero dejadme ahora que presente sumariamente al menos al Coro Ecos. El Coro Ecos, como es sabido, es una formación vocal fundada ya en 1996, integrada por 25 voces mixtas. Tiene un repertorio amplísimo con música religiosa, española, zarzuela, música de cada una de las regiones de España y también de fuera de España, y su mayor motivación e interés es la recuperación y la interpretación de los temas más populares del folclore tradicional asturiano. Para nosotros es también motivo de gran satisfacción, de verdadero orgullo, que año tras año contemos con estas voces hermosas, expresiones artísticas de nuestra casa, como las demás agrupaciones. Colabora el Coro Ecos con diferentes asociaciones, con Mensajeros de la Paz, con la Sociedad General de Autores, organizaciones y cofradías de la Semana Santa madrileña también. Han participado en numerosas muestras, como el certamen de habaneras que se celebra en Cudillero, o en el Festival de Música Sacra de Madrid, también en Getafe. Han estrenado algún auto sacramental para el siglo XXI, concretamente de Luis Antequera. Han actuado en todas las ediciones celebradas en el Festival de Villancicos del Matadero de Madrid, organizado por la Federación de Casas Regionales y en varios centros culturales madrileños. Su directora es, como todos sabemos, pero vamos a recordar algunos datos de su biografía y de su trayectoria musical, Almudena Albuerque. Nacida en Soto de Luiña, hija de nuestros queridos socios, como querida es ella, Paco Albuerque, directivo,
e Isabel, que también participan activamente en el coro, como es sabido. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense. Desde niña comenzó a estudiar música y canto en conservatorios tanto de Oviedo como de Madrid, al igual que en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha participado en clases magistrales de Victoria de los Ángeles, de Alfredo Kraus y de Renata Escoto, celebrados en Santander y también en esta capital, patrocinados por la Escuela Reina Sofía. Forma parte del grupo lírico Cantemos, con la dirección de la soprano cubana Mayla Galano, que nos acompaña. Desde hace varios años realiza diferentes conciertos por toda la geografía española, tanto como solista, es de hecho premio en el concurso de canto Ciudad de Oviedo en el año 2006, como en el rol de directora del coro. Ha dirigido entre 2003 y 2009 la Coral San Rafael de la Casa de Córdoba, es refundadora, se puede decir así, en esta nueva etapa del coro del Centro Asturiano de Madrid, en su configuración actual, y ha colaborado como asesora musical de la Federación de Casas Regionales de Madrid. Bueno, esta es una pequeña síntesis de los muchos méritos que acumulan tanto Almudena como directora como el coro. Y por lo mismo yo deseo que disfruten muchísimo y que nos acompañen en este curso, en esta temporada, que en cierto modo se inaugura en estos días, ayer concretamente y hoy con la celebración de cumpleaños que tenemos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.